¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Bienvenidos el día de hoy, jueves 15 de agosto, a nuestra cuarta sesión como parte de la Tatón Exprésate Perú con Datos 2024 y la sesión titulada ¿Cómo generar impacto en la sociedad con el uso de los datos abiertos? Quiero saludar en primer lugar a nuestros expositores, nuestros ponentes del día de hoy, Diego Vallarino y justamente David Tolosana. ¿Cómo estás, Diego? ¿Cómo estás, David? Muchas gracias por conectarse el día de hoy. Estamos seguros que esta sesión es de mucho interés para todo el público que está participando dentro de la Tatón Exprésate Perú con Datos. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Por supuesto, ¿qué tal? Entonces, para iniciar, estaremos compartiendo pantalla. En breves segundos. Perfecto. La sesión, para explicarle un poco al público participante, estará dividida en dos partes. En una primera parte tendremos una charla o una exposición a cargo de David Tolosana, y en la segunda parte entrará Diego Vallarino para poder hacer una dinámica de algunas preguntas, una especie de conversatorio con todos de acuerdo a las diferentes preguntas que nos han llegado de los participantes de la Tatón, así como las preguntas que el público que está el día de hoy pueda escribir a través del chat. Entonces, sin más, comenzamos con la primera parte. Iniciaremos con David Tolosana. David Tolosana es especialista de data e inteligencia artificial en Microsoft para la región de Sudamérica, con un enfoque de CDO para Perú. Cuenta con más de 25 años de experiencia en el sector de tecnologías de la información, donde ha trabajado en varios países, dentro de multinacionales tales como Microsoft, IBM, Oracle. David es egresado en la carrera de Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas de la Universidad de Zaragoza. Tiene un máster en Ciencias de la Computación por el Griffith College de Dublín y es diplomado en Administración de Negocios por el Institute of Commercial Management de Londres. David, te doy pase. Muchas gracias a David. Justo lo conocemos en la Secretaría de otros proyectos, otras actividades. Muchas gracias, David, por favor, por tu participación y ahí te damos el pase. Gracias. De acuerdo. Muchas gracias. Sí me pueden ver, ¿verdad? Así es. Excelente. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la oportunidad, gracias por el tiempo. Cuando a uno lo presentan así, la verdad que parece que están hablando de otra persona. Créanme que nadie es tan bueno como en su LinkedIn, ni tan guapo como en su Facebook. Tampoco es tan feo como en su DNI. Pero sí, siempre me tengo que, nota mental, reducir esa presentación. Gracias por el tiempo. La idea del día de hoy era contarles un poquito qué estamos haciendo desde Microsoft alrededor de Open Data. Y yo quería tomarme 10-15 minutos, no para entrar en qué es Open Data, por qué se utiliza, dónde, sino que quería hacer algo muy práctico. En Microsoft lanzamos justo antes de la pandemia una iniciativa porque pensamos que realmente la industria, la empresa privada, tiene que dar ejemplo y tiene que liderar. Y nos dimos cuenta que se podía hacer que se aceleraran muchos proyectos y que al final de cuentas revierten todos en la sociedad, en las empresas, en el gobierno y también obviamente en la industria privada, cuando facilitamos que pueda haber acceso a esta información que muchas veces se compila en varios sitios, es redundante, no se usa de una manera eficiente. Y de hecho, uno de los casos que yo creo más extenso que hemos tenido ha sido el de la compilación de datos durante la pandemia y poner todos los datos que podíamos tener alrededor de cómo estábamos en infecciones, casos, propagaciones, a nivel país, a nivel región, a nivel ciudad, ponerlo a disposición de cualquiera que lo quisiera utilizar. Y fue utilizado por universidades, por gobiernos, por otras industrias, y queremos pensar que de alguna manera ayudó, facilitó o al menos sirvió para dar visibilidad y tener un poquito más de control de una cosa tan complicada. Yo querría arrancar con un pequeño videíto para que vean un poco cómo es nuestro posicionamiento como Microsoft dentro de esto, y de ahí me gustaría ir directamente a 4 o 5 cosas prácticas que querría ponerles en la mesa como herramientas para que salgan de aquí con algo que les sea útil. Entonces, arranco con esta pequeña introducción. Esperemos que se escuche. More than a century ago,
The invention of the combustion engine changed the way we live, and the oil that fueled it became the world's most important resource. Today, AI, powered by data, is fast becoming the most critical technology of our time. Though data, unlike oil, is more akin to an idea. In the same way that sharing and combining ideas helps hone them and increase their value, sharing data can yield even greater insights. Think of all the ways we interact with technology throughout the day. Our choices actually serve as inputs that help an algorithm somewhere out there get bigger, better, faster. Today, we see the amount of data in the world is growing exponentially. AI requires huge amounts of information to learn and improve. But as we become more and more reliant on its incredible capabilities, saving us time and helping us stay connected and productive, we also need to start asking ourselves some critical questions, like, will this data be concentrated with just a few companies and countries? Will companies that do not have access to enough data be able to innovate with AI? If we don't address these questions, a data divide will develop into much bigger problems. Before we can act, it helps to understand there is a wide spectrum of openness with data. So the question becomes, how open can we be across this spectrum? We suggest a simple principle: be as open as possible. In some cases, data cannot be made more open due to legal or other obligations. But the conversation should not stop there. When we harness the power of AI to analyze these massive data sets, we stand to create even more value for more people. By bringing companies, research institutions, nonprofits, and governments together, we can extract meaningful insights and address important societal changes, both social and economic. Como ven, lo que estamos tratando de hacer es tomar ese punto de responsabilidad y tenemos a la interna esta iniciativa de Open Data para dar el ejemplo y ver si otras compañías también se contagian y empiezan a ayudar. De hecho, yo querría ser aquí lo más práctico posible. Lo primero que querría es dirigirlos a un área dentro de, voy a compartirles después todos los links, un área que tenemos dentro de Microsoft que está dedicada como parte de nuestro compromiso de responsabilidad social justamente a trabajar con data abierta, con Open Data. Y hay una página donde estamos compilando todo desde nuestra iniciativa, cómo lo estamos enfocando. Estamos tratando de evitar que se convierta, que haya esta división de los que tienen data y los que no tienen data. Hoy en día, por ejemplo, para que se hagan la idea, el 70% de la data está gestionada por dos países, China y Estados Unidos. Es una cifra que es así, es un hard fact. Y pensamos que llegar a situaciones donde pueda haber discriminación, falta de acceso, donde no sea necesario, la verdad no tiene ningún sentido. Entonces, nuestro primer objetivo es cerrar ese gap de división del que tiene con el que no tiene data. El segundo paso es demostrar el movimiento caminando. Entonces, hemos generado una serie de catálogos, y ahora les voy a mostrar algunos, que los tenemos disponibles para que puedan ser utilizados por cualquier miembro de la sociedad, ONGs, gobiernos, otras empresas incluso, que los curamos, los mantenemos y los manejamos, y que pueden servir de ejemplo. Ahora les voy a comentar algunos de los que tenemos. Hemos interactuado, generamos partnerships con algunas ONGs o con algunos gobiernos que requieren apoyo y necesitan alguna ayuda, y estamos sacando, y esta es una cosa bien interesante, todos los frameworks legales necesarios para poder estar teniendo la tranquilidad de que estamos compartiendo correctamente la data abierta que queramos poner a disposición. Y esto lo estamos usando internamente con sets que nosotros mismos generamos, y también lo ponemos a disposición de aquel que quiera estar seguro de que la parte legal la tiene cubierta. Y finalmente estamos tratando de generar capacidades que puedan ser utilizadas por la academia, por los gobiernos, por las empresas. Y de hecho, déjenme saber, voy a regresar aquí un segundito. Y quiero mostrarles ya algunos de los ejemplos. Por ejemplo, nuestro catálogo de data para la sociedad. Vuelvo de nuevo aquí a mi parte práctica. En nuestro catálogo de datos para la sociedad tenemos una cantidad de modelos que pueden ser descargados y utilizados
por ponerles algunos ejemplos, uno que estamos utilizando en nuestra aplicación Seeing.ai, es una aplicación para ayudar a personas invidentes, donde se puede hacer reconocimiento de billetes y monedas, de manera que muy rápidamente cualquiera puede integrar esa capacidad en una herramienta de visión de inteligencia artificial, por ejemplo. Les podría comentar alguno más, por ejemplo, teníamos, ¿dónde estaba este? Ajá, este de aquí abajo, no sé por qué está el último. Este es un modelo que hemos sacado para detectar lenguaje tóxico en idioma español. Si ustedes están haciendo algún modelo de reconocimiento de lenguaje o de captura de chats de información, pueden aplicar rápidamente esto para ver si alguna de las palabras, expresiones o mensajes pueden estar considerados, bueno, discriminatorios, abusivos. Entonces, fíjense la cantidad de modelos que tenemos aquí para comenzar. Siguiente herramienta que les quiero poner en la mesa es dentro de Azure, de nuestra plataforma de nube, ya tenemos algunos datasets que pueden ser utilizados, por ejemplo, para entrenar modelos de Machine Learning. Uno de los grandes problemas que nos encontramos cuando vamos a entrenar modelos o vamos a hacer pruebas de alguna cosa es no tengo suficiente data o generar una cantidad de data lo suficientemente grande es algo que se vuelve muy costoso. Entonces, dentro de Azure ya tenemos algunos datasets abiertos que pueden ser utilizados para generar esos modelos. Por ejemplo, tenemos modelos, uno que se utiliza mucho de recorridos de taxis en la ciudad de Nueva York durante una serie de años. Tenemos históricos de temperaturas, ahora les voy a mostrar algunos ejemplos más, o de ubicaciones, que de una manera muy rápida se pueden incorporar en lo que son nuestros trabajos. Otro recurso que les quiero poner sobre la mesa es, y este es uno que a mí me encanta, es lo que nosotros llamamos el Planetary Computer. Estamos tratando de recopilar en un solo sitio toda la información relacionada y que pueda ser puesta a disposición del público de nuestro planeta. Y si entran a esta página, lo que van a encontrar es toda una serie de catálogos y datasets. Tenemos, de hecho, desde Landsat, voy a entrar por acá, toda la información de Landsat, tenemos Sentinel, tenemos información de, por ejemplo, hay una que a mí me encanta, que es la distribución eléctrica, para poder ver si hay zonas más pobladas, menos pobladas. Y como ven, lo tenemos clasificado por distintos temas, por ejemplo, calidad de aire, biodiversidad, hay una cantidad de imagen, esta es la que les comentaba, el Landsat Sentinel, por ejemplo, capas de nieve, impacto de luz solar. Ahora que estamos en Perú viendo la posibilidad de aplicación de energías renovables, tener acceso a esta información, por ejemplo, es algo súper útil. O mapas de temperatura, les comentaba antes, bueno, cómo ha ido evolucionando, o de disponibilidad de agua y precipitaciones. Entonces, todo esto, la idea es ir ampliándolo, pero que de entrada sea algo que ustedes sepan que ya tienen aquí disponible. Y cierro con este recurso, que a mí la verdad también me encanta, porque muchas empresas, sobre todo ONGs, que no tienen quizá toda la capacidad y todos los recursos para poder hacer este tipo de cosas con todo el nivel de detalle. Entonces, lo que hemos hecho ha sido crear un marco, un framework, y esto lo tenemos en español, que se llama el Framework de Open Data para el Impacto Social. Y aquí lo que hemos hecho ha sido generar, déjenme saber si pueden ver acá. Ajá. ¿Qué se necesita? ¿Qué bases tengo que tener cubierta para utilizar esto correctamente? Y en este framework, que lo pueden ver y lo pueden descargar y pueden trabajar con él, pues dice, bueno, pues ¿qué tenemos que tener cubierto a nivel de sponsorship y de liderazgo? ¿Qué tenemos que tener cubierto para ver si el caso de uso, la oportunidad, el business case famoso da, no da, cómo se maneja? ¿Qué talento, qué requerimientos, qué conocimientos necesito tener, formar? ¿Cómo hago para tener un modelo de gobierno que me sirva? Y tenemos una cantidad de recursos por aquí abajo, y la verdad que pueden entrar a ver cualquiera de ellos, pues, no sé, desde modelos de ética, la verdad que tenemos una cantidad de cosas que se pueden utilizar directamente, y les voy a dejar también el link para que lo puedan acceder. Y finalmente, un último mensaje que querría dar, y con esto suelto micrófono, es el aprendizaje que hemos tenido de cómo hacer que esto del Open Data se utilice en el tiempo, porque ahora mismo, pues, ustedes están haciendo una datatón, todo el mundo viene con ideas, buscamos las fuentes, compilamos, consolidamos, y resulta que dentro de un mes, pues, las fuentes que teníamos dejan de ser mantenidas, la persona que nos la trajo se está dedicando a otra cosa, la data se queda anticuada, las nuevas aplicaciones no aprovechamos todo esto que ya se hizo. Entonces, les quiero dar un par de ideas que yo creo que pueden funcionar muy bien. Una es que nosotros a la interna tenemos se llama un Open Data Award, un premio para Open Data, donde aquellas personas de la corporación
que identifican fuentes, manejan todo nuestro proceso interno de aprobación, gestionan la publicación y le dan un stewardship o un mantenimiento a estas fuentes en el tiempo, pueden postular a un premio interno y tienen un reconocimiento. Entonces generamos como que un círculo virtuoso para que las personas tengan ese incentivo, ese interés en ver dónde más puedo ir a buscar o dónde más puedo aprovechar o qué más puedo publicar. En algún momento comentaba con Jimena, con algunas personas del equipo, otra idea es crear una especie de programa de puntos, un programa de millas. ¿Ya? Imagínense que yo soy una entidad del Estado y yo digo, bueno, yo tengo una data que puede ser muy buena y además la puedo poner a disposición del resto de entidades, se le podría sacar mucho partido, pero ¿qué incentivo voy a tener para hacerlo si en realidad yo no me voy a beneficiar y además me voy a quedar ahí encargado de actualizarla y todos los demás van a tener un beneficio, pero yo no? Y la idea que estamos sacando ahí es, y lo estamos haciendo con algunas empresas, generas un programa de millas donde dices, si tú publicas un modelo, un dataset en Open Data y hay otras entidades que lo utilizan, como yo puedo monitorear quiénes lo están utilizando, te voy a generar un reconocimiento que puede ser algo así tipo programa donde dices, bueno, pues tú tienes a 5 entidades usando tu data, eso te da 5 puntos. Y si llegas a 10 puntos, te subvenciono un proyecto adicional, te doy un recurso adicional, te genero un fondeo adicional o te hago un reconocimiento de que esa data se está usando para algo y está redundando en el beneficio común. Entonces, tener este tipo de ideas, más allá de que tengamos los datasets, más allá de que conozcamos el marco legal, de que cumplamos todos los requerimientos, es cómo le damos vida para que se convierta en este círculo virtuoso y se utilice cada vez más. Y dicho esto, yo la verdad no es lo que les quería contar como para echar la bolita a rodar. Les dejo por aquí mi contacto. Vamos a compartir la presentación y los enlaces para que lo tengan a disposición y cedo la palabra para que pasemos a preguntas o revisemos algún punto adicional. Gracias, David. Interesante todo lo que nos cuentas de las diferentes funciones y opciones que te da Microsoft para incentivar este tema de los datos abiertos. Eh, tenemos algunas preguntas, igual a los participantes que quieran preguntar, que quieran hacer preguntas, están en el chat. Vamos con una primera pregunta que tenemos de Francisco Vela. Eh, ¿Cómo está visto Perú por Microsoft en niveles de tecnología, de la información a nivel de Sudamérica? Pues contraintuitivamente uno pensaría que así como que siempre nos vemos los peruanos, y me incluyo, como que así un poquito en segunda fila, y créanme, tenemos, y estoy hablando como Microsoft, así como mi sombrero de Microsoft, tenemos algunos casos de éxito aquí en Perú que vienen empresas de todo el mundo a ver. La tecnología hoy en día, la nube, todas estas capacidades es una grandísima fuerza democratizadora, donde hace 15 años, si tú querías destacar en algo, en tecnología, tenías que tener un centro de datos gigantesco, tenías que hacer inversiones en un montón de cosas, tenías que generar unas capacidades enormes, había una barrera de entrada muy alta. Hoy en día esa barrera es muy baja. Entonces, el mensaje que les daría es, quitémonos los complejos. Tenemos personas muy reconocidas, tenemos casos de éxito muy reconocidos. Obviamente nos falta un montón de camino. Sabemos que hay muchas cosas que arreglar, mucho por hacer, pero no entremos pensando no entremos pensando que estamos en segunda fila. O sea, hoy en día, con las herramientas que tenemos y las capacidades que tenemos, la barrera de entrada está al alcance de cualquiera que tenga las ganas, tenga la idea y se quiera poner a hacerlo. Muchas gracias, David. Mm. Tenemos una segunda pregunta de igual de Francisco Vela. Si podrías comentar un poco de algún recurso referente al sector público o al Estado, en especial en el tema de Perú? La verdad que, bueno, aquí en el estado, en gov.pe está publicado, de hecho, todas las fuentes, no me las conozco todas de memoria, pero sé que tienen un buen catálogo, que está además bastante bien mantenido, de fuentes de datos de gobierno abiertas. Entonces yo les diría, para mí es la referencia, o sea, donde voy a validar si existe ahí alguna fuente de datos o algo que se pueda utilizar, ese es mi punto de partida. La verdad, no soy la persona quizá más adecuada para contestar esa pregunta, pero como usuario sí les puedo decir que existe y en mi caso en algún momento lo hemos utilizado.
Gracias, David. Y justamente respondiendo también a esa pregunta, es en el tema de datos públicos, pues sí, tenemos en la Plataforma Nacional de Datos Abiertos, que Ujú, justamente son los datasets que forman parte de esta Datatón de Exprésate Perú con datos, ¿no? ujú. Vamos a una siguiente pregunta. Para acceder a estos datos libres que comentaste en tu exposición, que están, Ujú. entiendo, en Azure, ¿se requiere tener algún tipo de cuenta? Que yo sepa, para las de Azure sí, tienes que tener una cuenta de Azure, porque tienes que estar logueado al portal, pero para el resto se pueden descargar directamente. En todo caso, es su cuenta de correo electrónico normal y corriente. Si tienen que crearla, es gratuito, no hay ningún costo para ello. Y lo que voy a hacer, si les parece, puedo dejar, porque justo tengo por aquí los links. No sé si tengo acceso al chat y los puedo colocar ahí directamente. Dame un segundito. Ajá. Voy a dejar aquí los links en el chat, igual van a estar en la presentación. Ujú. Perfecto. Tenemos otra pregunta de Álvaro Millones. ¿De cuál de los modelos que mostraste en tu presentación en la plataforma de Microsoft puede ser o es referente directo? Bueno, entiendo que puede ser aplicado para los datasets de esta Datatón, ¿no? O sea, ¿de qué manera se podría aplicar alguna de estas herramientas? Mira, por ejemplo, la información, a ver, depende del tipo de temas que estén viendo, pero información satelital está bastante completa. O sea, si necesitan un tema de mapas, fotogrametría, ortofotos, Landsat Sentinel, la verdad que es una muy buena información. Puede servir para validar, no sé, hay uno que, por ejemplo, yo lo he utilizado en algún momento para hacer alguna prueba, alguna validación, que tiene el tipo de terreno por cada 10 metros, lo cual te dice, bueno, es bosque, es sembrado, es ciudad, es... Entonces, para hacer validaciones, por ejemplo, lo hemos visto de erosiones o de talas ilegales, poder hacer detección, porque tienes la serie temporal. Se me ocurre, así a bote pronto, pero yo lo que les sugeriría es exploren, denle un vistazo, hay muy buena información. Y hay información que está a nivel planeta, o sea, está información, por ejemplo, de temperaturas en el mar, lo hemos visto. También hay series temporales. La verdad, les sugeriría que entren y jueguen, entren y revisen. Justamente ese es el objetivo de la Datatón, es explorar qué cosa es los datos, los diferentes datos gubernamentales que tenemos y que las entidades pues ponen a disposición, ¿no? Para que los ciudadanos puedan pues utilizarlos, ¿no? Tenemos otra pregunta de Rolling Loaiza. ¿Cuál es el desafío que Microsoft tiene respecto al futuro de Open Data más IA? Uf, pues ahora mismo yo creo que el desafío más grande que tenemos es que nos toca dar ejemplo, porque estamos, sobre todo en tema de Artificial Intelligence, estamos como que liderando la cosa. Y yo creo que nuestro mayor éxito en los últimos 2 años que hemos estado dándole muy fuerte a este tema, y nuestro mayor éxito con diferencia, es que no nos haya explotado en las manos, ni le haya explotado todavía a nadie en las manos, porque es un tema que la verdad tiene muchísimas implicaciones y que se democratice y se utilice cada vez más, tanto los datos abiertos como la inteligencia artificial. O sea, esos son los dos grandes desafíos que tenemos. Perfecto. Tenemos una pregunta más de Mario Pérez, de David, ¿qué métodos o técnicas estadísticas recomiendas o utilizarías para hacer uso de estos datos abiertos? Uy, mm, depende del caso de uso. No te podría decir método. Creo que es una pregunta demasiado amplia. No sé si la Sí, podría aclarar un poquito más porque métodos o técnicas estadísticas, o sea, pues analizar series de tiempo, sacar promedios, ver proyecciones, ver extrapolaciones, no sé, hay muchas cosas que se pueden hacer. sí, exacto. Eso es justo lo que pedimos también a nuestros participantes, si pueden complementar sus preguntas, haciéndolas un poquito más específicas para poder darles una mejor, respuesta, ¿no? Ujú. Eh, Bueno, en esta parte, David, agradecerte, y ya que la segunda parte en la que va a estar Diego Vallarino nos va a poder hacer una suerte también, series de preguntas y respuestas, sobre todo de algunas que nos han llegado por parte de otros participantes que están registrados en la Datatón. Ujú. Este, por mi parte, agradecerte, muchas gracias por todo, la presentación, la verdad muy buena, y darle paso ahora a Diego
para que pueda hacer la segunda parte de esta sesión. Perfecto. Igual quedo por aquí conectado por si hubiera alguna pregunta adicional. Perfecto. Muchísimas gracias. Ok. Bueno, Diego, seguimos contigo. Muchas gracias por la siguiente sesión. Voy a presentar a Diego. Diego es un investigador cuantitativo, científico de datos principal, orientado a los negocios, con experiencia en liderazgo, ciencia de datos, monetización de datos, finanzas cuantitativas. Diego tiene más de 20 años de experiencia en los servicios financieros, negocios de información y consultoría, trabajando en empresas de talla mundial, tales como eh, Coface, Scotiabank, Equifax, además de también haber sido consultor internacional para organismos tales como el BID, el Banco Mundial, Programa de las Naciones Unidas, entre otros más. Asimismo, Diego es autor de 3 libros: Modelos de supervivencia del aprendizaje automático para el análisis económico, ¿no? Inventario, métricas de evaluación, y el libro Análisis empírico, en el 2023, ¿no? Posee la prestigiosa visa EB-1A, la visa Einstein de los Estados Unidos desde el 2023, además de haber sido reconocido como en el top 10 a nivel mundial de visionarios en temas de datos, ¿no? En 2020 por Troata, y haber recibido el Global One Equifax Award en el 2018. Muchas gracias, Diego. Qué impresionante tu trayectoria y bienvenido. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Es un placer estar el segundo año charlando con ustedes de estos temas tan importantes. Perfecto. Entonces, aquí tenemos algunas preguntas. Podemos comenzar con algunas preguntas que hemos recibido por parte de los participantes. Una de las primeras, y bueno, y complementamos también con otras preguntas que están dejando los participantes de esta sesión, ¿no? Arrancamos con una primera pregunta, Diego. ¿Cómo ayudan los datos abiertos gubernamentales a empoderar a las comunidades de las diferentes regiones del país? Mira, esto es fundamental. Esta iniciativa a la cual aplaudo, y para mí es visionaria, pero además es muy desafiante en el proceso de convertir los datos en bienes públicos. O sea, el primer punto que para mí es importante rescatar es que la transformación que está haciendo Perú hoy de tener datos, a esto que le llamamos datos abiertos, es convertirlos en bienes públicos. Un dato que es un bien público tiene la capacidad para poder ser utilizado por distintos agentes dentro de la economía para tomar decisiones informadas. Y ahí estoy hablando de agentes sociales, agentes económicos y agentes académicos, ¿no? Entonces, imagínense que tener información pública de 65 entidades, como está en el portal, que me permitan analizar desde distintas perspectivas qué pasa en Perú, porque es súper interesante saber qué pasa en el resto del mundo, qué pasa en los países desarrollados, pero saber qué es lo que pasa en Perú, eso realmente es fundamental. Por lo tanto, tener estos datos, estos bienes públicos, indefectiblemente genera poder para las comunidades, porque justamente van a tener la posibilidad de que se diseñen políticas públicas enfocadas en evidencia y para esas comunidades. Por lo tanto, el trabajo un poco académico, de picar datos y poder entenderlos por parte de la sociedad, es fundamental. Es fundamental porque es parte de lo que necesitamos todos. Saber qué es lo que pasa, saber qué es lo que sucede con esos datos abiertos. Perfecto. Muchas gracias, David. Concordamos justo contigo y tenemos una pregunta que justamente era complementaria a esta primera pregunta, y era en el sentido, ok, para la ciudadanía les ayuda a ejercer un mayor control ciudadano, a poder fomentar y promover su participación ciudadana,
Pero y para el lado de las entidades públicas, como ciudadanos, cómo nosotros podemos ayudarles a través de este tipo de espacios como una Datatón a que las entidades puedan tomar mejores decisiones en su ejercicio de la gestión pública? Imagínense que podemos disponer hoy de información de Perú, de información pública, en la cual puede ser procesada, analizada, y de hecho se trata de esto, ¿no? Este análisis, este datatón implica eso, poder ayudar a las entidades públicas y a la sociedad en su conjunto analizando datos, encontrando ciertos hallazgos dentro de los datos, en donde perfectamente, en este caso son las variables de desarrollo, pero cualquier información que nosotros podamos como ciudadanos brindarle a cualquier institución pública o incluso privada, o combinar datos públicos con datos privados para poder generar insight, yo creo que eso es fundamental. Imagínense que un hacedor de política pública tenga una visión parcial, porque son los datos que tiene, y no puede cruzar información de salud con información privada. Es muy difícil hacer política de salud pública. Entonces, yo creo que nosotros tenemos una responsabilidad, y particularmente los que trabajamos con datos, de poder aportar a la sociedad esto de el análisis de datos. Y voy un poquito más a tu pregunta, voy un poquito más profundo, es decir, imagínense que combinamos sector público con sector privado, y en este caso David mencionaba todo lo que se hace desde Microsoft. Imagínense que Microsoft colabora con sus datos, con su tecnología, con datos públicos, y nosotros como sociedad podemos empezar a hacer análisis utilizando herramientas públicas y herramientas privadas, y se genera una suerte de asociación pública-privada que muchas veces está pensado para la infraestructura o para otro tipo de actividades. Acá lo estamos haciendo con datos. Entonces, la verdad que eso es un valor social importante y destacable. Muchas gracias, Diego. Pasamos con una segunda pregunta que también viene de otro participante de la Tatón, que es cómo los datos abiertos pueden ayudar a entrenar modelos basados en inteligencia artificial, ¿no? Es decir, de qué manera podemos, digamos, alimentar, digamos, estos modelos que aprendan en base a estos datos abiertos gubernamentales. Es que la tecnología de hoy, los datos de inteligencia artificial que nosotros conocemos, no voy a mencionar ninguno para no tomar partido y ser sesgado de nada. La verdad es que toman los datos públicos. Los datos públicos se bajan y se utilizan para entrenar los grandes modelos. O sea, hoy le podemos hacer preguntas a cualquier modelo de inteligencia artificial y nos responde sobre Perú, porque de cierta manera ha tenido acceso a los datos abiertos. Entonces, se entrena como cualquier set de datos. Ahora, ¿qué es lo que pasa atrás? Pasa atrás dos cosas, al menos, si no te diría una tercera. La primera es saber la calidad del dato, ¿no? Lo que hablábamos hoy de la trazabilidad del dato. Este dato es un dato que que tiene el sello de la institución que lo pone público, que tiene cierto nivel de calidad, que tiene cierto nivel de trazabilidad. Es decir, yo puedo confiar en ese dato. El segundo punto es que ese dato esté sustentable en el tiempo. Es decir, no me sirve de nada a mí entrenar un modelo en el cual tengo datos para entrenarlo, pero después no tengo datos para correrlo. Es decir, se me trunca la serie temporal en el 2024, y la verdad es que todo lo que hice, todo lo que trabajé y el modelo que desarrollé, a partir del 2025 ya no me funciona porque se me cortó el acceso. Entonces, las dos cosas son reducir los riesgos del dato y, por otro lado, hacerlo sustentable. Y la tercera, que lo estamos viendo mucho en Europa y acá en Estados Unidos también, es qué tanto estos datos son compliance con la regulación en Europa, que es la más estricta, y con Estados Unidos. Es decir, ya vemos un cambio de hace un mes,
importante en cómo se utilizan estos datos y cómo se utiliza la inteligencia artificial en base a estos datos. Es decir, ya hay cosas que se van a poder hacer con inteligencia artificial y utilizando estos datos, eh, y cosas que no se van a poder hacer. O sea, los datos sensibles van a seguir siendo sensibles, los modelos de inteligencia artificial van a tener que cumplir con ciertas características, con ciertas restricciones. Vamos a poder entrenar, por ejemplo, con datos públicos ciertos RPA, o sea, ciertos robots que contestan habitualmente atención al público, por ejemplo, pero cuando empecemos a diseñar cierto tipo de productos o diseñar cierto tipo de modelos, esos modelos van a tener que empezar a ser abiertos y voy a tener que explicar yo cómo hago el modelo y qué datos uso. Y voy a tener incluso en muchos casos que auditarlos, voy a tener que dejarlos abiertos. Alguien de la autoridad va a tener que, de Europea, Estados Unidos, va a tener que validar si esos datos realmente son viables de utilizar y para entrenar esos modelos. Y por otro lado, va a haber modelos que no voy a poder usar, porque los datos que tengo, los datos con los que estoy trabajando no son compliance. Y Ujú. vamos a tener que empezarnos a acostumbrar en América Latina para esto. No cualquier dato vale, no cualquier dato sirve como fuente de entrenamiento de inteligencia artificial. Entonces, está bueno esto de empezar a hacer bienes públicos a través de los datos, pero también es importante entender de que esos datos tienen que ser compliance y esos datos tienen que ser regulados o van a estar regulados por la ley la ley de protección de datos personales que Perú hace relativamente, ¿no? Hará que 6 meses, no me acuerdo más o menos cuándo fue que arrancó fuerte con los datos, con la protección de datos, o capaz más, me estoy confundiendo. Pero también el tema de la inteligencia artificial. O sea, estos datos sirven como cualquier otro dato para entrenar los modelos de inteligencia artificial, yendo a la pregunta, pero la verdad es que vamos a tener que ser más cuidadosos con los datos que usemos para entrenar. Sí, si puedo complementar un poquito ahí, porque creo que es una cosa muy, muy importante. Yo creo que por primera vez tenemos un problema y es que esta tecnología avanza más rápido de lo que cualquier regulador puede avanzar. Entonces, tenemos que empezar a pensar más en autorregulación, tenemos que empezar a pensar en marcos, más que esperar a que salga la ley, tenemos que empezar a pensar en marcos morales y de responsabilidad. Y de hecho, les voy a compartir aquí en el chat. Denme un segundito. A ver, creo que puedo escribir acá. Ah, bueno, no, lo he roto, pero les comparto acá. Denme un segundo solamente. No sé cómo estoy aquí. Estoy rompiendo esto de alguna manera. Ah, ok, acá, perdón. Ya. Les comparto por acá. Desde Microsoft hemos hecho un marco de inteligencia artificial responsable, de Responsible AI, que trata de hacer, en primer lugar, una autorregulación. En segundo lugar, saber que todo lo que hagamos, más que esté prohibido, que hay una ley, que haya un control, que haya una regulación, no puede ir contra 6 principios básicos que hemos puesto. No puede generar discriminación, no puede generar decrecimiento del humano, no puede generar aislamiento, no puede generar... la verdad que es un marco que está pensado para evitar que se puedan producir estos casos. Y aparte, como bien comentaba Diego, que me parece súper interesante, cuando entrenemos modelos de inteligencia artificial con datos, tenemos que ser muy conscientes de qué datos estamos utilizando. Eso es clave, porque el modelo va a ser tan bueno o tan malo como la data que le alimentemos. Y tenemos que ser muy conscientes de dónde está saliendo la data. Entonces, en nuestro caso, incluso hemos tenido situaciones donde nos han acusado de usar data protegida, propietaria, y nos ha tocado defender, explicar, y obviamente, pues, de nuevo, insisto, que nuestro gran logro es que no nos ha explotado en las manos hasta ahora, porque también estamos muy pendientes de eso. Y en el caso de Microsoft, incluso hemos llegado al punto y esto es algo que también en las cosas que ustedes produzcan, ténganlo en el radar, qué implicaciones puede haber. Hemos llegado al punto de ofrecer a nuestros clientes un aseguramiento legal donde decimos, si ustedes usan nuestros modelos de inteligencia artificial y alguien les pone una demanda por copyright o porque dice que se ha utilizado algún dato que no se había haber utilizado para entrar en el modelo, no solamente les vamos a ayudar en el juicio, sino que nos vamos a responsabilizar en caso de que lo pierdan. Entonces, estamos llegando a esos niveles de poner la cara y de responsabilizarnos. Y creo que tanto el gobierno, la sociedad, las empresas, la academia, aquí tiene que hacer un step up y meterse en esa autorregulación antes de esperar a que el regulador venga, porque no van a poder nunca estar a la velocidad a la que se mueve esta tecnología. Sí, yo
Yo, si me permitís, David, comparto contigo totalmente y me apoyo en tu comentario. Y si me permite, Wally, me voy a ir a la última pregunta de Mario, eh, que es parte de la lógica del autocontrol y la utilización de este tipo de datos abiertos para el control social, digamos, ¿no? O sea, en Estados Unidos hoy se está hablando, eh, salió la noticia hace cuestión de una semana, en donde RealPage, que es una empresa de fijación de precios de alquileres, ha generado un algoritmo súper interesante con inteligencia artificial, con datos que pueden ser discriminativos de cierta manera, pero seguro que discriminan por barrio, discriminan por tipo de población y demás, y ha hecho una burbuja de los precios del alquiler. Y porque en Estados Unidos todo se mide y los datos están todos disponibles, de hecho hay datos disponibles de la Reserva Federal, por ejemplo, que tiene una API para bajarlo en Excel, ¿eh? La posibilidad de controlar desde el punto de vista de la sociedad de que esos precios que define esta aplicación están sobrevaluados, que se generan burbujas de precios de alquiler en donde mucha gente ha visto que el algoritmo empieza a generar precios cada vez más altos. Obviamente, ese sesgo genera un tipo de burbuja que hay que tener control sobre eso. Entonces, yo tengo datos que me sirven para entrenar modelos y esos modelos me generan burbujas. Si yo soy la sociedad, soy una ONG, soy una ONG de consumo o de asociación de alquileres, yo puedo mostrar un dashboard diciendo estos precios están fuera de rango o estos precios han tenido un crecimiento que son que no son lógicos a la economía, no tienen fundamento económico atrás. Simplemente el algoritmo lo que hace es inflar los precios. ¿Tá? Entonces, al punto que tratan de encontrar el máximo disponible a pagar y los que puedan pagar bien y los que no se tienen que cambiar de barrio. Ese tipo de cosas es lo que tenemos que controlar con estos datos abiertos. Y pongo un ejemplo que es el alquiler. Pero así como puedo controlar esto, puedo controlar el medio ambiente, quién está generando impacto negativo en el medio ambiente, cómo es el tema de la salud, o sea, hay una cantidad de factores de pobreza, de educación, etcétera, etcétera, en donde nosotros utilizando dashboard, que es la estadística descriptiva más básica, y generando cierto tipo de indicadores, ¿no? Cuánto ha subido el precio del alquiler, o etcétera, perfectamente podemos hacer el control social tan necesario para regularnos, ¿no? Entonces, sí es importante los datos, sí es importante el tema de los modelos, pero también alguien tiene que controlar a esos modelos. Porque hacen bien su trabajo y es parte de la lógica de mejorar, ¿no? La disposición a pagar que tienen los consumidores, pero llega un momento que socialmente tienen externalidades negativas y es ahí donde la sociedad tiene que controlar y decir, hey, acá tengo una zona, pasa mucho en España, David lo debe conocer, o sea, hay zonas que se generan burbujas de precios de arriendo muy altos y bueno, la sociedad si tiene estos datos puede mostrar con evidencia de que lo que percibe es una gran realidad, digamos. Eso para ponerte un ejemplo, pero podemos ir bastante en distintos caminos. Qué interesante lo que mencionas, Diego, David, y en realidad justamente esta respuesta que has mencionado responde varias de las diferentes preguntas que han estado saliendo en el chat, ¿no? Si bien, o sea, por una parte es la sociedad organizada para poder hacer el control ciudadano, por otra parte, entendemos mucho los comentarios, es cómo el sector público de alguna manera toma esos hallazgos basados en data, ¿no? Para poder hacer un cambio, ¿no? Entonces, justamente este tipo de espacios es lo que busca, este tipo de datatones lo que busca es eso, generar, que la ciudadanía comience a generar
propuestas con impacto, ¿no? En base a los datos abiertos que están publicados en la plataforma y que forman parte de esa datatón. Y en la segunda etapa, que es más relacionada a donde va a haber, digamos, unos finalistas, la idea es poder hacer ese mentoreo, llamémoslo así, para poder desarrollar estas ideas y cruzar justamente con la entidad la cual genera esas ideas, esa data, para poder ver de qué manera se puede después trabajar un tema en conjunto, ¿no? Este es un tema que, como decía David, es un tema que constantemente avanza y bueno, el tipo de espacios como este es lo que buscan es eso, ¿no? Es generar Sí, un cambio. sí, discúlpame ahí que te interrumpa. Las herramientas avanzan y creo que tenemos que utilizar las últimas herramientas. Los conceptos son los mismos. El concepto que está atrás de esto es la asimetría de información, o sea, investigaciones de hace años, Stiglitz y demás, muestran que este tipo de cosas suceden porque hay asimetría de información. Unos tienen mucha y otros tienen poca. Cuando nosotros o cuando estas iniciativas de datos abiertos empiezan a ser volcadas a la sociedad, esa simetría de información se reduce. Entonces, cuando yo empiezo a reducir esa simetría de información, tengo posibilidades de demostrar de que hay ineficiencias en los mercados. Cuando tengo ineficiencias en los mercados, es sumamente fácil si tengo un dashboard diciéndome, "Hey, el precio este no es correcto o hay o hay un aprovechamiento social del precio, del alquiler, de los seguros, del acceso al transporte, acceso a la salud, etcétera". Entonces, ese tipo de cosas es para lo que para lo que sirven los datos abiertos. Y para mí tengo dos o tres ejemplos que son fundamentales para que tampoco pensemos que esto es inteligencia artificial, porque la verdad es que la inteligencia artificial es una herramienta que muy probablemente sea la base en los próximos años, pero muy probablemente habrá otra herramienta en el futuro. Pero te pongo el ejemplo de tres que yo uso habitualmente, que es la información de todos los indicadores económicos de Estados Unidos está en una API, para que se entienda fácil, se puede usar en Excel, y ahí va mi apoyo a Microsoft. Se puede usar en Excel, esa API es de Excel, y es un botón que yo puedo tener toda la información económica de todos los datos que se imaginan de la economía de Estados Unidos, incluso de economías como Japón, etcétera, etcétera. El segundo es cómo todos los datos de la bolsa de Estados Unidos están de un día para otro, obviamente, en Yahoo Finance. Yo entro a Yahoo Finance, bajo la información abierta de la transacción de una cantidad de empresas, y eso me deja transparentar incluso cómo se comportan los mercados, el riesgo que hay, entender un poco más esto de la inflación, esto ¿no? de las crisis y las corridas, etc. Y el tercero es el World of Data. O sea, World of Data arrancó en la pandemia, un poquito antes. Es un proyecto académico, pero que terminó siendo una bola de nieve gigantesca, en donde hay datos de distintas partes del mundo, de distintos factores, y se puede entrar y ya tienen los visualizadores y ya se pueden bajar los set de datos. Entonces, imagínense, para los que están pensando en ideas de Datatón, utilizar este tipo de fuentes de datos que están disponibles gratis, que es bajar y next, 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 y cruzarlos con los datos que están abriendo ahora el gobierno de Perú para comparar y hacer benchmarking de cómo se están comportando. Entonces, la Ujú. verdad es que el potencial es enorme, la responsabilidad como sociedad y como ciudadanos de cada uno de nosotros, y ahora tenemos evidencia, no opiniones. Y cuando uno tiene evidencia, puede cambiar la realidad mucho, mucho más rápido. Ujú. Listo. Mientras conversabas, Diego, me he permitido la licencia de dejar el link a Our World in Data, el mundo en data, que a mí me parece espectacular también como fuente de datos. Yo lo utilizo bastante a menudo.
Sí, buenísimo. Ujú. Gracias a ambos. Tenemos un par de preguntas más que sí considero importantes y van relacionadas a todo lo que comentan. Una es, ¿qué estrategias se pueden implementar para asegurar que los datos abiertos sean totalmente accesibles y útiles para todos los ciudadanos, sobre todo para aquellos con menos recursos tecnológicos o habilidades analíticas? Primero que nada es un compromiso de política pública. Datos abiertos públicos. Después podemos hablar de datos abiertos privados, y para mí es algo importante también. O sea, no es solamente datos abiertos públicos. Las empresas privadas tienen muchos datos y ojalá también los hicieran públicos. Pero hablando de política pública, acá la definición es una definición de datos públicos, es una definición de política pública. En América Latina cada vez se está viendo mucho más el tema este de transparencia, datos públicos, etcétera. La OEA, que está ayudando al programa en Perú, tiene ese objetivo. Acá lo que hay que tener es una estrategia de datos públicos por parte del gobierno. Y como te digo, que los datos públicos no sean, no sean malos, que sean realmente consistentes, de calidad y sustentables en el tiempo. Sí sería bueno que las empresas empezaran a generar ciertos datos públicos o publicar ciertos datos. Yo que estuve un tiempo en la academia, cuando hablo con mis colegas que están investigando en las universidades, muchos de ellos prefieren irse a compañías privadas porque tienen muchos datos disponibles, mucho más que en la universidad. Entonces pueden hacer investigaciones de economía, de microeconomía, de comportamiento de mercado, comportamiento de anticompetencia, etcétera, etcétera, donde están los datos. Y hoy los datos, muchos de los datos, están en el sector privado, y uno ve la cantidad de PhD que están dejando la universidad y se están yendo a la industria porque es donde pueden investigar o haciendo alianzas con investigaciones. Uno ve uno de los principales fuentes de papers en el 2023, dentro del top 10, fue Google. Entonces, y Microsoft tiene también una cantidad de papers publicados por su equipo de research, y todas las grandes tecnológicas tienen, porque es donde está mucho de los datos. Entonces, yo creo que de vuelta voy a esa política público-privada a nivel de datos, que creo que es lo que nos va a generar valor social en los próximos años. Muchas gracias, Diego. Tenemos una pregunta también que justo he agarrado del chat de Yeltsin Palomino. Nos menciona, ¿no? Es más un consejo desde ambos como ponentes, ¿no? Como expertos en esta materia. ¿Qué criterios como ciudadano debería considerar a la hora de seleccionar los datos que voy a utilizar para entrenar un algoritmo? Es decir, ¿cómo diferenciaría datos sensibles o con sesgos de otros datos que podrían ser los más, bueno, sobre otros que podrían ser los más adecuados para hacer un entrenamiento? Si puedo aportar yo ahí algo, yo lo primero que diría es, o sea, el dato es tan bueno como el dueño que esté detrás, la fuente que esté detrás. O sea, al final de cuentas es un tema de credibilidad, y eso es importante porque tenemos que entender bien de dónde estamos sacando esa información. O sea, por ejemplo, en la plataforma de gov.p existen datos que sabemos que son fiables, sabemos que hay una entidad detrás, digamos, hay un steward, hay alguien que, digamos, de alguna manera es el dueño de ese dato, al que le podemos ir a preguntar, oye, esta es la última versión, esto hay que validar algo, y en caso de que haya algún error, le podemos incluso ir a reclamar si es necesario. Y yo creo que lo más clave es eso. Y después, obviamente, hacer, y esto regla de oro, siempre que trabajen con cualquier modelo de datos, hagan un sampleo, hagan una verificación y hagan un cruce rápido para ver si efectivamente estamos manejando lo que tenemos que manejar, o hay algún error, alguna cosa que tener en cuenta. Gracias. Eh, Dale, Diego. yo complementando lo que dice David, obviamente, primero la fuente, es como cualquier trabajo ¿no? De secundaria, decime la fuente y te voy a creer. Eh,
el segundo punto, quizás yendo un poquito más, es tratar de acceder a datos. Es muy complejo. A ver, voy al punto. El dato tiene un valor. Ese valor está representado por dos cosas. El valor que genera para explicar mi modelo y el valor que genera para mejorar mis datos, ¿no? O sea, tengo una variable nueva que hace que mi modelo predictivo, por ejemplo, mejore, y tengo una variable nueva que hace que toda mi base de datos, ¿no? Es eso de la entropía del dato. Eso es fácil verlo cuando uno trabaja con lenguaje natural y ve una oración. Una oración cada palabra es un dato, imagínense, y no todas las palabras tienen el mismo valor. Una preposición habitualmente tiene un valor muy bajo porque no me dice mucho. Ahora, un verbo, un sujeto, me dice mucho sobre qué es lo que está haciendo y quién lo está haciendo. Entonces, tenemos que entender bien claro qué valor tienen y cómo explican eso. Y segundo es qué tanto se utiliza mi modelo. Es decir, hoy hay una cantidad de herramientas. eh, Ahora hay modelos que son transparentes, como las regresiones lineales que mencionaba David hoy. Yo sé qué variable entra y donde me entre alguna variable discriminatoria como la edad, el sexo, la raza, etcétera, etcétera, yo no la puedo usar. No la puedo usar ni por regulación ni por ética, que son dos cosas que deberían complementarse, digamos, ¿no? Eh, pero también hay cosas que tenemos que entender de que hay modelos como la inteligencia artificial que son cajas negras. Yo o compro el modelo o utilizo una plataforma como Azure, por ejemplo, y la verdad es que hay veces que no sé qué modelo estoy usando o es una red neuronal que me sirve y todo Azure me dice que comparo 4 o 5 modelos y el modelo es una red neuronal y no sé qué pasa ahí adentro. De un set de datos gigantesco, estoy usando variables que no tengo ni idea. Bueno, yo tengo la obligación de utilizar cierto tipo de herramientas para hacer explicable esos modelos de caja negra y cada vez se va a utilizar más. De hecho, la regulación en Europa va a hacer que esas cajas negras, que son los algoritmos actuales de inteligencia artificial, sean transparentes, si no bien blancas, sean grises, o sea, que tenga cierta posibilidad de explicabilidad, que es lo que se llama, para poder saber de qué estamos hablando. Pero tengo que tener eso en la cabeza de cuando use datos. Cuando use datos voy a tener que saber qué me ayuda a entender el problema y qué variables son las que tengo que me discriminan por C y que son replicar los sesgos que ya tengo. Entonces, necesito entender los datos, necesito hacer cierto tipo de análisis descriptivos para poder ir un poco más en profundidad a hacer modelos un poco más complejos predictivos. Por lo tanto, en este proceso de armar modelos y de analizar, hay mucho de datos, mucho de modelos y mucho de cómo lo voy a presentar, cómo lo voy a explicar. Muchas gracias, Diego. Y finalmente, tengo una pregunta que incluso engloba dos comentarios que hemos visto en los chats. Es para todo el público, los participantes que quieren o están pensando en emprender a partir del uso de datos abiertos. ¿Qué recomendaciones tanto David, Diego les dan? O sea, qué se podría emprender? ¿Qué tipo de negocio se podría emprender a partir del uso de los datos gubernamentales? Voy yo, David, si querés, Sí, a mí vos cerrás. tengo que pensarla, yo creo. No le digo. Eh, do- a ver, primero, el emprendimiento no se define por los datos, el emprendimiento se define por el problema que quiero solucionar. Ya ahí empezamos desde el otro lado, ¿tá? Después, una vez que tengo el problema y lo identifico, puede ser social o puede ser privado, em, tengo que entender qué datos necesito para solucionar ese problema. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, por ejemplo, yo quiero entender una cadena tengo un problema y identifiqué un problema en la cadena de abastecimiento y quiero entender si una empresa va a ser capaz de proveer cierto tipo de producto a otra. ¿Ah? Y tengo datos
privados, que es lo que yo puedo generar o puedo comprar en el mercado, porque hay un mercado enorme de datos que es totalmente legal y totalmente regulado. Pero también tengo datos públicos. Imagínense que utilizamos la Azure con la base de datos de imágenes satelitales. Y con imágenes satelitales yo puedo ir a la empresa que dice que va a proveer a la otra de un volumen de 100. Pero cuando voy al dato satelital le veo una fabriquita de 4x4. La verdad es que esa fabriquita es incapaz, por los análisis que yo puedo hacer y por el conocimiento que tengo, para cumplir con los 100 unidades que promete esta compañía que va a generar y que le va a vender a su proveedor, cliente o lo que sea. Yo ahí estoy utilizando datos públicos, datos privados, datos que compro y datos que genero para tener una oportunidad de negocio, para tener de cierta manera recomendaciones sobre la cadena de abastecimiento, porque puedo ver lo que me dice la empresa y además puedo constatarlos con la base de datos abierta de imágenes de la NASA o de imágenes de Google o de imágenes que de cierta manera están públicas, digamos. Google Earth, voy hasta ahí y me fijo. De hecho, lo puedo sacar, lo puedo bajar, etcétera. No quiero entrar en temas técnicos. Pero la verdad es que es una combinación de datos públicos, datos privados, que voy a solucionar un problema. Ahora, si quiero solucionar un problema del sector público, para mí algo que es espectacular es tratar de pelear contra la pobreza y contra la indigencia en los países de América Latina. Y eso se puede hacer de distintas maneras. Incluso si vamos al sistema financiero, yo puedo generar datos de fuente pública porque los brindo al mercado, en donde la información que está brindada al mercado como fuente pública me genera el conocimiento de una cantidad de personas que no entran al mercado financiero formal y tienen que pagar tasas de interés muy altas, que teniendo esa información las empresas y teniendo esa información los bancos o las financieras pueden formalizar a una cantidad enorme de personas porque tienen mayor información, aquello de la simetría de información. Entonces, imagínense que personas que hoy tienen que gastar una tasa de interés cercana a la usura se formalizan y tienen que pagar una tasa de interés por sus préstamos o su servicio financiero mucho más baja. Eso me genera o le genera a estas familias un dinero, una disponibilidad que automáticamente lo tienen para consumir en bienes sustitutos como alimentos, educación, etcétera, y mejora su calidad de vida. Y obviamente estoy sacando a personas de la pobreza porque tienen mayor dinero para disponer y además solamente lo hice con datos públicos, datos que se generan públicos y privados abiertos, que se generan en el mercado, puedo tomar informaciones más informadas. Entonces, hay una cantidad de impacto, imagínense una cantidad de impacto solamente por abrir los datos, tanto de empresas como gobiernos, que impactan directamente en nuestra sociedad y en nuestro desarrollo. Ujú. Sí, yo solo completaría, Diego, súper buena la exposición. Yo diría, para emprender lo que necesitas es una necesidad no resuelta y una idea. O sea, y yo creo que el tener acceso a toda la data que tenemos hoy en día, el otro día alguien me decía, un ser humano hoy en día, con acceso a una computadora y un navegador, tiene prácticamente la misma capacidad de acceder a información que la que tenía el presidente de Estados Unidos a finales de los años 70, principios de los 80. ¿Ya? O sea, para que calculen más o menos cómo se toman las decisiones y lo que está al alcance de cualquiera. Entonces, lo que necesitan es tener la idea y tener las ganas, obviamente, y una necesidad no cubierta. Y con las herramientas que tenemos hoy, yo les hago una apuesta, la he hecho en varios foros a ver si no la pierdo. Yo estoy seguro que en no mucho tardar vamos a ver yo lo llamo así el unicornio unipersonal. Una empresa que valga más de 1.000 millones de dólares que solo va a tener un empleado usando inteligencia artificial y todas las herramientas que tenemos hoy en día a nuestra disposición. O sea, por favor, que alguien me ayude a ganar la apuesta. Muchas gracias Diego, David, de verdad muy interesante. Hemos estado viendo los comentarios de los participantes, siempre debates, ¿no? Sobre este tema del sector público, datos abiertos, pero
En realidad, esta sesión de hoy ha ayudado, creo, para poder dar bastante inspiración sobre qué podrían hacer los participantes y qué consideraciones deben tener, ¿no? Ya para finalizar la sesión, a todos los participantes, pues recordarles que estamos, o sea, el país está en este proceso de publicar datos abiertos, y no solo es publicar, sino, como decía Diego, es publicar datos de calidad, ¿no? Y para seguir en este proceso, necesitamos seguir avanzando con iniciativas como estas. Entonces, yo les pido a todos los participantes que no se limiten en la datatón. Si ven una entidad que tiene un dataset que les parece interesante, pero dicho sea de paso, dentro de estos datos o estos campos que tienen, no están toda la data que ustedes creerían que debería estar por parte de, digamos, del sector público, que eso no sea una limitante para proponer soluciones que se podrían hacer a partir de estos datos, ¿no? Y en la segunda fase, los que pasen a la parte de mentoring, pues veremos la forma de juntarlos con la entidad pública para ver, oye, estoy trabajando sobre este dato, me falta este dato, lo tienes, es algo que se tiene, y creo que eso hace más rico todo este proceso, ¿no? Porque finalmente los beneficiados son todos. Eh, no sé si hay alguna palabra final de Diego, David, a todo nuestro Y público participante. yo, yo los desafío a que no se traben por la herramienta para utilizar. No se traben de que tienen que saber inteligencia artificial o que tienen que saber programar o que tienen que tener acceso a ciertos instrumentos. Disponen de los datos. En Excel, en lápiz y papel. Si tengo el dato, puedo sacar cierto tipo de información, incluso para hacer estadísticas descriptivas de los datos que me interesan. Por lo tanto, no le tengan miedo a la herramienta, puede ser la más simple, hasta una calculadora. O sea, créanme, puede haber ciencia de datos con lápiz y papel y una calculadora. Yo les diría, aquí lo importante es la idea, y cuando digan, ¿por qué nadie está haciendo esto? Hazlo tú, de verdad. No se queden con las ganas. Excelente, muchas gracias nuevamente. Y para finalizar la sesión, sí comentarles, no sé, Jimena, si me ayudas compartiendo, pero la sesión, la quinta sesión del día de mañana, viernes 16 de agosto, pues será sobre estrategias para comunicar mis hallazgos o propuestas a través de los datos abiertos, ¿no? Y sí resaltar la importancia de esta sesión, porque si bien no es técnica a nivel de cómo voy a usar los datos, como las que hemos tenido de Diego, David, de Bill, e incluso la del miércoles también, que tuvo bastante participación por parte de Google, ¿no? Finalmente, la mitad del éxito es encontrar el hallazgo, y la otra mitad es saber comunicarlo para poder sobresalir, o que tu idea sobresalga sobre el resto, ¿no? Entonces, sí invitarlos a todo el público que por favor participen en esta sesión. De igual forma, como hemos hecho en las sesiones pasadas, toda la grabación de las sesiones y las presentaciones que se han utilizado en estas 4 sesiones y en la quinta sesión de mañana, van a estar van a estar disponibles en los siguientes días en la página de Exprésate Perú con Datos 2024, que pueden ingresar desde Google, ¿no? La sesión de hoy de David la estaremos publicando y compartiendo la grabación a más tardar el día de mañana, ¿no? Y los esperamos en la siguiente sesión. Para todos los comentarios, mándenlos por favor al correo laboratorio.gobierno. Nos vamos a asegurar de responder absolutamente a todos. Por favor, ténganos un poquito de paciencia y avancemos juntos en este proceso de innovar a partir de los datos abiertos. Muchas gracias a todos nuevamente y los esperamos. Participen, tienen hasta el 29 de agosto para enviar su propuesta. Los esperamos. Gracias. Bicentenario del Perú 2024. Ponle punche y ganamos todos, Perú. Gobierno del Perú.